Buen día. Vamos a dar inicio con el tema del aula invertida. Para esto voy a presentar a mis compañeros. Primeramente tenemos al compañero José Leoncio Huarúa Vaca, de profesión contador público. Luego el compañero Romel Luis Galindo Cordero. También tenemos al colega Edwin Alberto Guevara Valdés, de profesión ingeniero informático. Y la colega Janet Ocampo Hilarión, de profesión ingeniera comercial. Mi nombre es Ada Gladys López Rueda, soy de profesión ingeniero civil. Para esto voy a empezar dando inicio con la metodología, los componentes y los principios del aula invertida. La metodología, el uso de la tecnología, el enfoque de la aplicación práctica, la colaboración y el trabajo en equipo, la personalización del aprendizaje y la evaluación formativa. Estos son fundamentos que permiten que los estudiantes sean activos de su propio aprendizaje y los maestros utilicen su tiempo en el aula de manera efectiva. ¿Qué quiere decir esto, no? Que los estudiantes no solo son receptores del conocimiento, también lo transmiten en base a videos que han visto previamente, a textos que hayan podido leer, que el docente les haya podido facilitar inicialmente. Luego tenemos los componentes del modelo del aula invertida, ¿no? Dentro de los componentes hemos identificado 3 componentes. Primeramente tenemos el contenido del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes ven en el contenido en líneas anteriores a la clase. Pueden ser videos, lecturas, ejercicios o cualquier otro tipo de recurso educativo que les ayude a los estudiantes a comprender el tema. Es decir, que los estudiantes vienen a la clase con un conocimiento previo. Seguidamente tenemos como otro componente la interacción en el aula. ¿Qué quiere decir? En lugar de utilizar el tiempo en el aula para estudiar nuevos conceptos, los profesores utilizan ese tiempo para guiar a los estudiantes en el proceso de aplicación del contenido de aprendizaje. Los estudiantes trabajan juntos en actividades que involucran discusiones, debates y resolución de problemas. Y finalmente tenemos el tiempo de aprendizaje. Los estudiantes pueden trabajar de forma independiente. Los temas puede ser en grupos o individuales para aplicar el aprendizaje en actividades significativas. Y finalmente tenemos los principios que sustentan el modelo del aula invertida. Para esto hemos identificado 4 principios. Primeramente tenemos el aprendizaje activo. En lugar de ser receptores de su información, los estudiantes deben ser participantes activos de su propio aprendizaje. ¿Ya? Entonces, eso es lo que cambia con la educación tradicional, ¿no? Antiguamente, el estudiante solo era un receptor de la información, ¿no? En cambio, en el aula invertida, la recibe y también la transmite. Seguidamente, otro principio, tenemos la personalización del aprendizaje. Los estudiantes pueden aprender a su propio ritmo y de acuerdo con sus propias necesidades y estilos de aprendizaje, ¿no? O sea, por eso dice personalización, porque cada estudiante tiene su ritmo de aprendizaje. Unos aprenden más rápido que otros. Luego se habla del refuerzo. Los estudiantes pueden volver a ver el contenido del tema tantas veces ellos lo deseen, ¿no? Entonces, para llegar a un conocimiento completo del tema. Es decir, no ha entendido alguna parte, puede volver, repetirlo
parar el video y hasta que lo comprenda completamente. Y finalmente, la evaluación formativa. Los profesores utilizan la evaluación formativa para medir el aprendizaje de los estudiantes. Ya. ¿Qué es el aula invertida? El aula invertida propone un sistema diferente a lo tradicional. Es un método revolucionario porque da vuelta al sistema educativo clásico, lo que conocemos en las clases virtuales tradicional, donde el docente explica su tema, sigue avanzando y los alumnos escuchan, poco preguntan. Si el docente dice, si tienen una pregunta, consulten, pero la mayoría de los alumnos no tienen esa participación. Ahora, en el aula invertida, o como se conoce también, Flipped Classroom, propone que los alumnos estudien y preparen los contenidos fuera de clase, así como mientras que en las aulas las tareas son más participativas y dentro del curso virtual. Ahora, en las clases presenciales, los alumnos hacen los deberes, interactúan entre debate participativo y usan ese tiempo para analizar ideas, elaborar trabajos en grupo. El profesor en el aula invertida actúa como faro, una guía, mientras los alumnos hacen el trabajo así en pequeños grupos. En el aula virtual hacen unos subgrupos y ellos analizan, hacen el trabajo, y mientras que el docente es como una guía, ya, el docente siendo un facilitador de las tareas. Además, las clases se preparan en todo momento en las nuevas tecnologías, reflejando así el nuevo modelo que todos conocemos en el siglo XXI. Esta metodología educativa tan generalizada en la última década tiene varias ventajas respecto al modelo tradicional. Ahora, uno de ellos es consolidar los conocimientos una vez se han trabajado las materias tranquilamente fuera del aula. Las clases son un refuerzo de lo que ya aprendió por el alumno. Ahora, en el aula se pueden resolver dudas, trabajo, los temas de forma individual y explorar nuevos y diferentes puntos de vista de cada contenido. Y así como le explicaba, una de las ventajas que tiene el aula invertida es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es el uso de debate que ellos realizan, trabajo en grupo, así como trabajo en equipo, así como todos los alumnos puedan tener una mayor participación. Como le explicaba, en los subgrupos que ellos reúnen, hacen de a 10 depende de la cantidad de los alumnos, y así ellos intercambian ideas, analizan y debaten y tienen una mayor relación entre compañeros y el docente. Otra de las ventajas que tiene es que el alumno es el protagonista. Por esto nos vamos en que el alumno se vuelve de sujeto pasivo a sujeto activo. Implica que en la clase ellos participan, cuestionan más, tienen una mayor participación. Eso lo hace al alumno más protagonista en el aula virtual. Ahora, ¿cuáles son las características del aula invertida? Tenemos el contexto educativo reflexible. Esto quiere decir que son propuestas de educación formal que permiten atender a la población diversa o en condiciones de vulnerabilidad. Ahora, tenemos momento de la cultura de aprendizaje. Otra característica, la cultura del aprendizaje nos basamos más en que
Apunta a que la capacitación sea la base de desarrollo organizacional, manteniendo actualizados tanto conocimientos individuales como procesos para optimizar tiempo y recursos. Ahora, otra característica que tenemos del aula invertida es la selección del contenido. La selección de contenido es el acto de encontrar y compartir contenido excelente y relevante para tus seguidores en línea. Con la selección de contenido, las empresas ofrecen o los cursos que están capacitando a los alumnos la variedad de contenido, así como a sus clientes, que mantienen más atentos a los alumnos, y eso lo implica que lo tienen más el protagonismo. Por último, tenemos una característica más, es el profesor especializado y motivado. Esto quiere decir que en esta aula invertida el docente es más capacitado en lo que da a sus alumnos. ¿Qué no es o qué no hace una aula invertida o qué límites tiene? Sobre el uso del aula invertida se puede evidenciar que hay 4 limitaciones. 1. En el aula invertida el alumno necesita tener conocimiento de algunas tareas específicas. 2. Si se aplica a alumnos receptores memorizadores, les puede parecer inapropiado el modelo. 3. El aula invertida no fomenta en su totalidad la competencia de memorización. Y 4. No cuenta con un modelo o instrumento adecuado de evaluación. Otra de las desventajas sería 1. Que requiere niveles muy altos de disciplina. La naturaleza enfocada en el aprendizaje del aula invertida puede ser una desventaja para los alumnos que luchan por su autodisciplina. 2. La dependencia de la tecnología. Se estima que un 26% de los adultos somos analfabetos informáticos, si se podría decir. Con el aula invertida, los alumnos obtienen lo máximo de información del contenido de aprendizaje, el cual a menudo almacenado en la línea es almacenado en la línea por el docente. Si no tienes acceso conveniente a los dispositivos electrónicos, parlantes que funcionen o una conexión de internet adecuada, será difícil que puedas participar adecuadamente. Resistencia al cambio. Aunque ahorrar tiempo, tanto el docente como los alumnos, configurar tu primera aula invertida requerirá de más tiempo, ya que los docentes tienen que introducir al alumno a un concepto completamente nuevo. En conclusión, antes de aplicar el modelo del aula invertida, se debe considerar las limitaciones para las que realmente sirven. Se puede ayudar o mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y proponerse modelos de evaluación adecuados. La estrategia del modelo del aula invertida en ambientes virtuales se enriquecen con tecnologías emergentes de la información y de la comunicación. El aula invertida es un modelo de enseñanza que ha despertado especial interés por su potencial en el aprendizaje, el cual consiste en trasladar una parte de la mayoría de la instrucción directa que se daba al exterior del aula, para aprovechar el tiempo en clases, maximizar las interacciones entre el profesor y el estudiante, y entre estos que se apoyen entre sí, y también apoyándose obviamente en las tecnologías emergentes. Aquí las palabras clave son enseñanza desarrolladora, aprendizaje invisible y aprendizaje experiencial. La primera etapa, el diagnóstico. Hay que evaluar el nivel de conocimiento y utilización de los conceptos y herramientas vinculadas al aula invertida en ambientes virtuales por estudiantes y profesores. Hay que identificar el tipo de tecnología emergente que está a disposición de los docentes y de los estudiantes también. En la segunda etapa, la capacitación de docentes y estudiantes. Capacitar a los docentes y estudiantes sobre el manejo del TIC, la tecnología emergente y los fundamentos pedagógicos y metodología asociada al aula invertida, tomando en cuenta los principios y también componentes del modelo diseñado. Tercera etapa es la selección de la materia, contenidos y las actividades de aprendizaje. Seleccionar la materia que será objeto de la experiencia en el aula, elegir los temas que trabajarán con metodología del aula invertida,
Dar a conocer a los estudiantes en qué consiste el modelo, la estructura de clase y los contenidos de cada unidad, sean los objetivos, material y actividades. 4. Sería diseñar la actividad de aprendizaje tomando en cuenta 3 escenarios que existen en una clase invertida: el antes, durante la clase presencial y después, y las tecnologías que nos apoyarán. 5. Elaborar las guías de aprendizaje, las cuales constan fundamentalmente de 4 elementos, que son los objetivos a alcanzar en el tema, una breve introducción que pone en contexto al tema que se va a hablar, una serie de preguntas que sirvan para guiar en el estudio, y por último, como un medidor de nivel de avance y recomendaciones de tipo bibliográfico. 6. Entrenar a los alumnos sobre la forma adecuada de visualizar los recursos, ya sea con presentaciones audiovisuales breves, que tengan entre 7 y 10 minutos, simulaciones, consultas de libros, revistas, etc. La cuarta etapa es la producción de material didáctico. Elaborar materiales didácticos que se apoyarán en las diversas actividades en el aula invertida y que estarán accesibles en la web o en los diferentes lugares de almacenamiento de información. Producir el material que se utilizará, tomando en cuenta las tecnologías con las que se dispone, tanto por parte del estudiante y del docente, La quinta etapa es el desarrollo de las actividades del aula invertida. 1. Sería desarrollar la primera sesión presencial, donde los alumnos revisan el material multimedia preparado en formatos variados, con el fin de que tengan la oportunidad de elegir el mejor que se ajusten a su estilo de aprendizaje y las tecnologías emergentes que disponen. 2. Proporcionar material impreso y cuestionarios donde se tomen notas sobre la visualización de las presentaciones. 3. Aconsejar a los estudiantes para evitar distracciones y hacer sugerencias para tomar notas, siempre tengan un resumen, síntesis, cuestionamientos y otros elementos importantes. Y también lo importante es desarrollar las actividades de acuerdo a estos 3 escenarios. El escenario 1, que es antes de clases, El estudiante, mediante la tecnología que disponga en su hogar, deberá cumplir con las actividades encomendadas por su docente en lo que respecta a la revisión del material que le fue enviado. Cada estudiante debe mantener una continua comunicación con el docente, quien lo apoyará en las dudas que se le presenten. Para el desarrollo de las actividades antes de la clase, el estudiante se apoyará en los videos que se le envíe, ya puede ser por YouTube, podcasts o alguna presentación o el foro virtual, y los dispositivos móviles, las redes, tantas herramientas que de ellos tienen y conocen también. El escenario 2, que ya estamos durante la clase. Hay que adecuar el aula y los laboratorios, aula o laboratorio físicamente para desarrollar el trabajo rotativo en pequeños grupos, De modo que proporcione herramientas, equipos tecnológicos en el interior, en la medida de la disponibilidad y la posibilidad de la clase, y que apoyen la investigación de los estudiantes, Y que una vez que se solucionen las dudas, cuestionamientos, el profesor hará un breve resumen de los puntos fundamentales del contenido de la guía. También tendrán que abordar situaciones experimentales de uso práctico del tema en cuestión, variando los niveles de complejidad. El resto del tiempo del aula se dedicará a realizar actividades prácticas, resolución de problemas, avance de proyectos parciales, individuales o por pareja, y del proyecto final por equipos que llevará una presentación oral. El tercer escenario, que son las después de clases, es donde tienen que resolver por parte de los estudiantes la tarea extra clase, problemas, clases, proyectos. Retroalimentarse con las dificultades a través de diferentes vías. Motivar a los alumnos a explorar otros temas de interés más allá de su currículo y evaluar su aprendizaje haciendo autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. La sexta etapa sería la evaluación y retroalimentación, que es donde tiene que evaluarse de manera formativa como evidencia del proceso de aprendizaje, con cuestionamientos, cara a cara, ejercicios donde los estudiantes apliquen los conceptos revisados. Y la séptima etapa es el cierre. El cierre de este modelo busca explicar los resultados obtenidos y las falencias que se presentaron, según los resultados de la evaluación de la etapa anterior.
Realizar la puesta en común de las actividades central de cierre del proceso en la que el estudiante ha tenido una participación activa. Anunciar y describir al próximo material digital que se publicará o se distribuirá. Después comenzar un nuevo ciclo de otra aula invertida. Mi nombre es Edwin Guevara y vamos a ver lo que son ventajas y desventajas del uso del aula invertida. Una de las ventajas que tiene esta metodología es que presenta un aprendizaje activo. Esto quiere decir que fomenta en lo que es en los estudiantes un enfoque de aprendizaje activo donde los estudiantes participan en actividades prácticas, discusiones y colaboración durante las sesiones de clase. Esto es favorable dado que ayuda a una mejor retención del conocimiento por parte de los estudiantes. Otra de las ventajas que podemos mencionar es la personalización del aprendizaje. Los estudiantes pueden revisar el material a su propio ritmo antes de la clase, lo que permite que cada individuo, cada estudiante, se centre en las áreas donde necesitan más apoyo o refuerzo. Esto también ayuda ya que el estudiante puede revisar el material las veces que sea necesario. Otra de las ventajas que tiene el aula invertida es que nos brinda mayor tiempo de iteración en el aula. Dado que los estudiantes ya llegan, por decir así, habiendo revisado el material que se les ha brindado, entonces nos da un mayor tiempo en el aula que puede dedicarse a actividades de aprendizaje práctico. Esto también es favorable, dado que en este sentido el docente puede dedicar mayor tiempo de la clase en atender cada una de las necesidades particulares que tendría cada estudiante. El aula invertida también desarrolla el uso de habilidades del siglo XXI. Puede ayudar a que los estudiantes desarrollen las habilidades más importantes en cuanto a lo que es la parte tecnológica, como ser la autogestión, la comunicación y el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo colaborativo. Permite una retroalimentación inmediata. Los docentes pueden proporcionar por decir así, en tiempo real, durante las actividades del aula, una retroalimentación a cada una de las actividades que se ha desarrollado con el estudiante. Brinda también un mayor compromiso de los estudiantes, dado que el enfoque activo y colaborativo del aula invertida puede aumentar el compromiso y la motivación que tiene cada uno de los estudiantes dentro de la clase. Esto llevaría a un mayor aprendizaje y a una mejor calidad en lo que es el aprendizaje del estudiante. Flexibilidad en la enseñanza. Esto permite que los docentes puedan adaptar sus enfoques de enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes, lo que puede mejorar la eficacia de la instrucción y el aprendizaje. Facilita la educación a distancia. El uso de recursos en línea y tecnologías digitales en el aula invertida hace que sea más fácil implementar y adaptarse a entornos de educación a distancia cuando sea necesario. Bueno, estas serían algunas de las ventajas que nos brinda lo que es el aula invertida o la metodología del aula invertida. Así como tenemos ventajas, también tenemos algunas desventajas, y entre estas podemos mencionar el acceso limitado a la tecnología, ya que hay situaciones en las que no todos los estudiantes van a tener el mismo acceso a la tecnología, ¿sí? Entonces hay una clara desventaja en este sentido. La carga de trabajo adicional para los docentes. La preparación de materiales en línea y la planificación de actividades puede incrementar significativamente lo que es el trabajo de los docentes al aplicar esta metodología. Autodisciplina y motivación del estudiante. El aula invertida requiere una mayor autodisciplina y motivación del estudiante para revisar y aprender por su cuenta los materiales enviados por el docente.
Otra de las desventajas que podemos mencionar sería la desigualdad en el aprendizaje. Es decir, que los estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje les puede costar adaptarse a esta nueva metodología, lo que crea una clara desigualdad entre algunos estudiantes de la clase. Iteración social limitada. Si bien el aula invertida fomenta la colaboración y el trabajo en el aula, algunos estudiantes pueden sentirse aislados al no poderse conectar con sus compañeros al momento de realizar los trabajos. Resistencia al cambio. Puede haber resistencia tanto por parte de los docentes como por parte de los estudiantes para poder implementar este modelo no tradicional, lo que dificultaría una implementación exitosa de este método. Evaluación del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje puede convertirse en un reto para los docentes, ya que en el aula invertida la evaluación no se centra tanto en pruebas y exámenes, sino que va más centrado, va más orientado a lo que es la parte activa del estudiante dentro de la clase. Es importante recordar que estas desventajas no hacen inadecuada la implementación del aula invertida, solamente que se deben considerar ciertos aspectos al momento de realizar su implementación. Continuando lo que es el aula invertida, ahora se procederá a explicar los pasos para poder implementar este aula invertida. Primeramente es importante realizar una planificación donde se debe de elegir el tema que se va a tratar, definir los aprendizajes esperados, así como las competencias a desarrollar, planificar las sesiones teniendo en cuenta qué actividades se van a llevar a cabo en casa y en el aula. Otro punto que es importante es de preparar los materiales. Es importante diseñar y preparar los materiales que van a servir a los estudiantes para que puedan identificar los conceptos del tema. Se pueden emplear videos de autoría propia, presentaciones con diapositivas o con cualquier otra aplicación, o seleccionar diferentes recursos como ser lecturas, enlaces, artículos, revistas o videos. Es importante también la visualización y lectura de los materiales en casa. Enviar o entregar a los alumnos los materiales elaborados, como ser videos, lecturas, enlaces, etc., dando las indicaciones pertinentes para que puedan estudiar el tema en casa. Es preciso que en las indicaciones se señale alguna actividad a realizar. Por ejemplo, puede ser un resumen o un cuadro sinóptico que pueda servir como estrategia de aprendizaje, así como una prueba de que se empleó el material. Las actividades que realice el estudiante en casa se pueden devolver al docente mediante alguna plataforma o llevarlas al aula para poder reincorporarse. Otro paso que es importante es la implementación de las actividades en el aula. Implementar esas actividades individuales y colaborativas privilegiando el aprendizaje activo, dando a su vez la continuidad al tema de que vieron ellos en casa. Resolver dudas. Brindar acompañamiento y atender las dudas de los estudiantes para poder favorecer la comprensión del tema y la misma participación. El trabajo colaborativo. Es preciso que en las sesiones presenciales se trabaje de forma colaborativa, ya que esto favorece las relaciones interpersonales de responsabilidad y se consolida el aprendizaje en interacción con los compañeros. Aplicar lo aprendido. Una vez que se realiza el primer acercamiento del tema en la casa y se complementa en el aula, es importante aplicar lo aprendido en situaciones concretas. Esto se puede realizar mediante la resolución de problemas o proyectos. Revisar y retroalimentar. La revisión y la retroalimentación debe ser continua durante todo el proceso, permitiendo así que los estudiantes identifiquen sus avances, así como aquellos aspectos que deben de reforzar. Evaluar, coevaluar y autoevaluar. Es importante implementar la evaluación diagnóstica
la evaluación formativa y la sumativa durante la implementación, ya que de esta manera se puede obtener información de forma permanente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro punto importante dentro de lo que es el aula invertida son algunas recomendaciones metodológicas para poder aplicar esta estrategia de modelo del aula invertida. Una de ellas es identificar los momentos en que se puede implementar la clase invertida. Los profesores que se han interesado en poder experimentar y aplicar esta estrategia creen que hay que utilizarlo en todo momento, en todas las clases, en todas las tareas y en todos los proyectos. Sin embargo, esto no va a dar buenos resultados, ya que primeramente es importante identificar los momentos o los temas que se va a invertir el aula en clase. Esto va a ayudar a identificar qué, cómo, dónde, a usar esta estrategia. Eso también va a permitir que los estudiantes no se sientan abrumados. Otra recomendación es empezar por pequeños cambios. Una vez que se haya identificado los temas de lo que vale la pena aplicar esta estrategia, empieza por probarlo en algunas clases. Va a depender mucho también de los resultados del aprendizaje que quiera uno lograr, que logren los estudiantes. Realizar el cambio en una clase específica. El uso de esta estrategia no tiene por qué ser en todo o nada. Puede invertirse algunos temas y dejar el resto sin cambios. Otra recomendación importante es el de disponer el tiempo de otra manera. Si uno está pensando, no tengo tiempo para poder realizar una planificación para aplicar esta estrategia, también pueden pensar que cuando tengan tiempo te va a llevar a preparar una clase tradicional. Cuando usas la clase invertida, el tiempo de la clase lo dispones para hablar con los estudiantes mientras estos realizan tareas, para sentarse junto a grupos y escuchar cómo están trabajando, o para responder preguntas. Otra recomendación importante es hacer menos y lograr más. Esto probablemente la mejor manera de poder describir el poder de la clase invertida. A veces pensamos que tenemos que cubrir todo lo que está en el programa de avance. Sentimos que tenemos que asignar nuevas tareas, seleccionar diferentes lecturas, elaborar más situaciones, problemas y más ejemplos. Cuando usamos el método de esta estrategia, que es el aula invertida, no hay que utilizar nuevas estrategias todo el tiempo, no hay que usar juegos si no lo tienes cómodo con eso. No hay que forzar esta estrategia, simplemente hay que asignar tareas, lecturas para que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos en clase, con sus compañeros y con su ayuda del docente. Así los estudiantes van a poder lograr más y mejorar su aprendizaje. Finalmente, haciendo una conclusión del aula invertida, podemos afirmar que el modelo del aula invertida, también conocido como Flipped Classroom, es un enfoque pedagógico en el que los estudiantes adquieren conocimientos antes de asistir a clase y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades de aplicación y discusión. Este modelo permite a los profesores dedicar más tiempo y la interacción con el apoyo individualizado a los estudiantes. También podemos argumentar de que el aula invertida es un nuevo reto para los docentes, pero también una oportunidad para aprender e implementar nuevas estrategias. Es importante apreciar de que esta estrategia de enseñanza, o también llamado Flipped Classroom, es una buena alternativa.